¿Quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo juntos. Pero cuando miro hacia adelante, por el camino blanco, siempre hay otro caminando a tu lado, planeando, envuelto en un manto marrón con capucha. No sé si es hombre o mujer, pero ¿quién es ese que está al otro lado de ti? T.C. Eliot, La Tierra Baldía, 1922. Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre estas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola a todos, ya estamos aquí de vuelta en el podcast Cazadores de Historias. Estamos en un nuevo jueves, como ya escucharon, la introducción corrió a cargo de Pablo, entonces a él le toca platicarnos la o las historias. T.C. Eliot, entonces no sé exactamente de qué se vaya a tratar, pero por la entrada suena interesante. Vamos a ver qué nos va a platicar Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues generalmente las intros ya no es lo mío, generalmente es ya algo que tú nos tienes más acostumbrados, entonces de entrada pues se podría decir que es raro que yo tenga una introducción, ¿no? Pero fíjate que la gente que nos escucha no está enterada, pero generalmente ya ves que más o menos, sin decirnos exactamente de qué vamos a platicar o de qué vamos a hablar, más o menos los dos decimos, no, pues yo tengo esto y esto y esto, ¿no? Y en el caso en particular, llevo varias semanas postergando un capítulo Ujú. acerca de algo que a ti te gusta mucho más que a mí, en lo especial, que ya ves que la última vez que hablamos dije, lo vamos a complementar, pero ya lo estaba yo preparando, estaba yo ya listo y todo, cuando de repente me llegó una notificación de persona que nos escucha, una chica, y me dijo, oye, ¿por qué no cuentas más historias del síndrome del tercer hombre? Y cuando me dijo esto, yo me quedé así de, ¿eh? Le contesté, le dije, ay, ahora sí que me agarras en curva, o bueno, nos agarras en curva, porque no creo que ni Miguel ni yo sepamos de qué estás hablando. Me dice, sí, el otro día tú platicaste una historia larga, un episodio, donde hablabas del síndrome del tercer hombre, sin saber de qué se trata. Específicamente del episodio del pasajero, ¿te acuerdas de ese Ajá, episodio? sí, Ok, sí. bueno, pues hoy les voy a platicar del síndrome del tercer hombre, de qué trata, cuál sería su explicación científica y pues luego nos vamos con unas historias pues cortas, especificando esto. Pero bueno, vámonos por el principio. No sé si quieras tú algo comentar. Digo, para la gente que no ha escuchado ese episodio, Ujú. no siento que sea necesario que lo escuchen primero, ¿no? Incluso a lo mejor les va a quedar un poquito más claro después Que escuchen primero este. de escuchar o al contrario, a lo mejor si se quedan picados con las historias, pues hay ahí un episodio un poquito largo, no recuerdo cuánto fue, pero sí fue un episodio de una historia nada más, que pues puede complementar muy bien las historias que hoy les traigo, ¿no? Vámonos por partes, ¿tú algo, Viene. Mike, No, que no, quieras viene, comentar viene. antes de que empiece? Bueno, vámonos primero con la definición. Síndrome del tercer hombre o factor del tercer hombre en español, Third Man Syndrome en inglés. Y esto se refiere a las situaciones reportadas en las que una presencia invisible, similar a un espíritu, brinda un consuelo o un apoyo durante experiencias traumáticas o cercanas a la muerte.
El nombre del fenómeno procede de una estrofa del poema de 1922, La Tierra Baldía, que fue la introducción de este episodio, del escritor T.C. Eliot, T.S. Eliot. Y posteriormente este concepto fue popularizado en la cultura pop, por así decirlo, por un libro que escribió John Gage, que se llama The Third Man Factor, o El Factor del Tercer Hombre, donde documenta muchísimas ejemplos o testimonios pues, de este fenómeno, ¿no? Dentro de los cuales hay dos, tres de personas famosas y pues que eso los vamos a ir platicando ya, se los voy a ir contando más al final, ¿no? Ya cuando sean dos, tres historias que podemos especificar de esto. De hecho, pues aquí en México o en los países de habla hispana, el libro se llama El Tercer Hombre, así tal cual. La editorial es Ariel y pues no lo he leído, les soy sincero. Leí nada más historias como un compendio de estas, pero sí, yo creo que es ser un libro muy interesante y pues muy fácil de leer, tal vez, si lo quieres ver así. Pero vámonos antes de llegar a las historias y demás, quiero platicarles más o menos, pues cuál sería como que la explicación que da la ciencia hacia este fenómeno, porque el coloquial, pues prácticamente es cuando te enfrentas tú a algún evento muy, pues no quiero decir que sea catastrófico, porque al final de cuentas no tiene que por qué, alguna hazaña, si lo queremos decir así, ¿no? Algo muy que requiere muchísima valentía, tal vez, sobre todo porque te encuentras, es un fenómeno que sí se ha llegado a dar en grupos, pero se da muchísimo más en individuos, o sea, cuando tú estás, ahora sí que ver tú versus el mundo, ¿no? Ok, Y pues, a diferencia de otros fenómenos, si los queremos llevar paranormales, donde hay un poquito de zozobra o miedo, aquí no, la mayoría de los testimonios que hay, la gente se siente reconfortada, atendida, auxiliada, aunque en el fondo saben que no hay alguna explicación lógica, porque vas a ver ahorita conforme empecemos a hablar de los ejemplos, de por qué, ¿no? De este fenómeno. La ciencia dice que, a pesar de que hay mucha evidencia, siempre ha dejado el autor, que en este caso es Geiger, le gusta dejar un poquito hacia la fantasía o hacia dejar esa puerta abierta para que no sea un mero fenómeno o una autodefensa, si lo quieres ver así del cerebro, sino que tal vez puede haber algo ahí ayudándonos, ¿no? Una fuerza superior a nosotros, ¿no? sí. En el caso, por ejemplo, como les comentaba hace rato, mucha gente lo ha vivido como una experiencia religiosa, en otros casos con un reencuentro con seres queridos, ya que no están en este plano, o sea, que ya trascendieron, y en otros casos, algún ángel también, o alguna, como un ángel, ¿no? Podríamos así decirlo, el muy famoso ángel de la guarda, que también, por ejemplo, hay muchísimos en la religión o en la tradición católica hay cantidad de testimonios al respecto, ¿no? Del famoso ángel de la guarda. En la tradición católica, en teoría, todos tenemos nuestro ángel guardián, cada uno de nosotros, ¿no? Qué lata, pobre. Y cabe recalcar que en los casos, al menos que se tienen documentados de esto, se trata de personas con ningún trasfondo o ningún trastorno psicológico o mental. O sea, hasta cierto punto se podría decir que son personas normales, que no han tenido ningún tratamiento psiquiátrico o demás. O sea, son pues prácticamente personas de la calle o de pie, como se dice prácticamente, ¿no? Y pues Ujú. lo que dice es que es una autodefensa que tiene el cerebro como para, pues, no crashearse, si lo queremos ver así, para alguna situación en específico, como les mencioné hace un rato, no necesariamente tiene que ser una catástrofe, aunque en la mayoría de los casos sí. También puede ser en algún caso alguna hazaña, algún prodigio, etcétera, etcétera, como en un rato más los vamos a empezar a ver, ¿no? El autor también menciona que muchos de los casos, al menos que él investigó, porque está recompilando más de 100,
Algunos, por ejemplo, repiten en cuanto a la ayuda que reciben o las palabras que reciben como de aliento o de apoyo a las personas, ¿no? Al principio les decía del caso de la historia que yo les platicaba o que yo conté en episodios pasados, sin dar mayores spoilers para la gente que no lo ha escuchado, pues en ese caso sí fue un accidente, algo prácticamente hasta cierto punto muy fatal para la persona que lo vivió y fue auxiliada por un desconocido que al parecer solamente estaba o en su mente, si lo queremos ver del lado científico, o al contrario, sí fue alguna ayuda de algún poder superior a él, ¿no? Bueno, a Divino. nosotros, no había dicho, divino, exactamente. Y pues nada, la verdad es que como te decía hace ratito, pues no he leído el libro, pero yo creo que sí sería un buen libro para leer y sobre todo pues, para pasar el tiempo, ¿no? Eh, Les voy a platicar primero de algunos casos más famosos de los cuales mencionan en este libro y ya posteriormente me voy a leer la historia de la chica que me dijo que no quería que dijéramos su nombre para guardar su privacidad, porque al principio me dijo, oye, cuenta más historias. Yo no sé si la mía entra, pero te cuento lo que yo tengo, que no es mío, es de mi papá, pero ahí les da. Mike, no sé si tú has escuchado, a lo mejor de nombre no, pero sí de la hazaña, de Charles Lindbergh. Sí, claro. Ahí está. Bueno, Bueno, pues aviador, piloto. ajá, para los que no sepan, una de las hazañas que él hizo, pues fue el primer vuelo transatlántico en solitario y sin escalas en 1927. Leyendo un poquito más de la biografía, así como paréntesis de este piloto, en la década de los 30 secuestraron y asesinaron a uno de sus hijos y está catalogado también como el mayor, ¿cómo decirlo? Tragedia, tal vez, o hecho policíaco. Ujú. Es como paréntesis, ¿no? Porque, bueno, una vida bastante agridulce le tocó vivir a este piloto o aviador. Y él cuenta que durante ese primer vuelo transatlántico que hizo en solitario y sin escalas en 1927, el aviador, justo cuando luchaba para no quedarse dormido, porque obviamente no es un vuelo como de 7 horas como lo hacemos hoy actualmente, sino, no tengo el dato, bueno, no, sí, ya tengo el dato, perdón, son 22 horas después de estar volando sin descanso. No sé cuántas horas más le faltaban, pero a lo que él le sucede fueron después de estar 22 horas, pues obviamente iba luchando ya contra el cansancio, contra el sueño y muchos otros factores. Se dio cuenta que empezó a ver, pues como cómo se formaban unas figuras a bordo del Espíritu de San Luis, que así se llamaba el avión, y que estos le iban haciendo plática, le daban palabras de aliento e incluso le daban tips de navegación. Aquí lo chistoso es que no era uno, sino dos, eran tres figuras de las cuales lo acompañaron durante esos últimos momentos del viaje y que se quedaron con él hasta que vio la costa de Irlanda y posteriormente ya tuvo su meta, París, que fue donde terminó su viaje, ¿no? Ese es uno, yo creo que podríamos decir que es el caso más famoso Ajá. de este síndrome, pero no por eso el más espectacular. Ok. Vámonos con un caso más cercano. Pues ahora sí que, ¿qué estabas tú haciendo el 11 de septiembre del 2001? Estaba llegando a mi oficina cuando la persona ahí en la oficina tenía la tele prendida justo. Mi mamá me despertó a mí, estaba yo dormido, estaba creo que terminando de presentar un examen, no recuerdo muy bien, y me despertó así que hubo un atentado, se estrellaron unos aviones en las Torres Gemelas, y yo, ajá. Y me acuerdo de Es- encender la televisión y ver, digo, como de película, ver el momento en cuanto se estrelló el segundo. Sí. Y así fue como, pues para bien o para mal, cambió la forma de vida no creo que solamente de Estados Unidos, sino del mundo Del entero, mundo. al menos la forma de viajar, la forma de la política exterior de Estados Unidos, que es un tema que ahorita podríamos quedarnos hablando de él, pero bueno, en ese caso, vámonos con el testimonio de Ron
Di Francesco. El 11 de septiembre del 2001, abrumado por el humo, en una escalera de la torre sur del World Trade Center, el corredor del mercado monetario, Ron Di Francesco, se unió a otros acostados en el suelo de concreto y algunos incluso desmayándose por el humo del fuego. Escuchó una voz que le dijo, despierta, espabilate, una voz muy autoritaria, y sintió una presencia física que lo empezó a animar. Él empezaba a subir las escaleras, como mucha gente cometió el error de subir las escaleras. La presencia lo paró en seco, le dijo, espera, baja, tienes que bajar. La gente que empezó a subir era porque obviamente fue la gente que estaba arriba de cuando el avión se estrelló, obviamente, ¿no? Entonces eran los pisos que estaban en llamas. Bajando las escaleras, fue bloqueado en este caso su camino por el fuego y pues la voz o el ser lo llevó a correr a través de las llamas, o sea, le iba indicando por dónde correr y él fue una de las 4 únicas personas que estuvieron en el momento del impacto arriba del avión, fueron los únicos 4 sobrevivientes de esa tragedia. Oh. Él dice que fue un ángel de la guarda. Obviamente, como les mencionaba hace rato, la ciencia dice que es una forma del cerebro de hacer frente a un momento de shock para que puedas tú reaccionar y seguir pues el instinto de supervivencia, ¿no? Sea lo que sea, pues él es el único de los 4 sobrevivientes que puede contar su historia. Y él dice que en lo personal, pues cree que fue un ángel de la guarda el que lo auxilió en ese momento, ¿no? Impactante también. Sí, 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 sí. Hay muchos casos de alpinistas, sobre todo, por lo mismo. Ya ves que, por ejemplo, cuando suben las montañas, puedes hacerlo en grupo o hay mucha gente que lo hace en solitario. Digo, tú más que nadie, al final de cuentas, has estado, aunque no subiste una montaña, sí has caminado un recorrido muy largo. Y yo creo que ese tiempo tú mismo nos lo platicaste en su momento. A pesar de que vas acompañado, vas mucho interiorizado en tu persona, en ti, ¿no? Porque sí Sí, vas acompañado de personas, pero yo no sé, no lo he hecho, pero me imagino que llega el momento en que el silencio les predomina. llega, ajá, y es en el momento en que tú vas interiorizando y hablando contigo mismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay un caso en una avalancha en las montañas, rocosas, pero del lado de Canadá, del escalador James Sevigny, donde lo arrastró durante 600 metros, o sea, a lo largo de 600 metros, perdón, y le rompió la espalda, la escápula, el brazo, la nariz, los dientes y le desgarró los ligamentos de ambas rodillas. O sea, el pobre hombre estaba destrozado prácticamente, ¿no? Cuando recuperó la conciencia, vio que uno de sus compañeros de escalada había muerto porque esa avalancha no era un recorrido que él estaba haciendo. A pesar que él estaba haciéndolo solo, como lo mencionaba hace ratito, iba acompañado de más gente que se iba encontrando en el camino, ¿no? Y uno de estos acompañantes estaba muerto. Y pues él dijo, pues bueno, acepto mi destino, me voy a morir, ¿no? O sea, entonces que se acostó al lado de su compañero para morir al lado de él. Y en cuando ya estaba aceptando su destino, listo para morir, un ser invisible, porque él dice que no lo llegó a ver, sintió su presencia y lo instó a sobrevivir y le iba diciendo qué hacer, cómo tratar un poco de las heridas, cómo colocar su cuerpo de tal forma que pudiera él descansar más cómodamente dentro de todos los que le había pasado y cómo colocarlas de tal forma que no tuviera un desangrado, no tuviera un desgarre más profundo, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice que la presencia permaneció con él mientras pues el dolor le iba siendo cada vez mayor hasta que lo encontraron unos esquiadores y sobrevivió. O sea, obviamente, porque si no, no supiéramos de su caso también, ¿no? Sí.
Bueno, y como estas historias, en el libro obviamente vienen muchísimas más. Y creo que vámonos ya a pasar con las historias, pues no tan famosas, sino de la chica esta que me hizo el favor de este episodio y unas cuantas más que logré recopilar. Pero ya para antes de terminar con estas, hay una incluso, por ejemplo, otra de las historias que recuerdo de las que leí de este libro, bueno, de la compilación de este libro, habla del caso de tres personas que tuvieron que cruzar el Ártico, sobrevivir a eso, después de tener un accidente, nada, pues sí, naviero se dice, de Sí, su barco, y que fueron auxiliadas por una cuarta persona, ¿no? Incluso vi en el reportaje, porque hubo un reportaje en un periódico en Inglaterra, pues no una fotografía porque era antes de la fotografía, pero hay un dibujo de los tres jalados, bueno, jalando como ¿cómo se llaman? Los carros, trin- los jalan, trineo. ajá, y en el reportaje que hay en el periódico, esa es en la época anterior a la fotografía, pues está el dibujo de los tres hombres y atrás está la cuarta persona dibujada, pero de una forma translúcida, ¿no? Como dando a entender que fue Un un fantasma o algo así. espíritu ahí, Ujú. o algo así, ¿no? Exactamente. Quién sabe, pero bueno. Vámonos ahora con la historia, que la verdad es que dice ella que no está muy segura que cuente, pero yo digo que sí, completamente que sí. No es una historia que a ella le haya sucedido, sino que le pasó a su papá. Y hay otras dos, tres historias que ahí les recopilé, muy buenas, pero ahí va. No es mi historia, sino la de mi padre. Él estaba solo, navegando un barco en algún lugar de la costa pacífica en la década de 1950. Se encontró con una terrible tormenta y lo volcó al suelo de su barco y no pudo levantarse para dirigirlo. En ese momento, él recuerda que aparecieron dos hombres y dirigieron el barco por él y ocasionalmente le hablaban para decirle que todo estaría bien. Él en su mente no podía entender cómo habían subido al barco en medio de una tormenta, pero los vio y los escuchó claramente. A la mañana siguiente, temprano, fue despertado por voces, pero esta vez era un barco de la marina costera que había pasado cerca. Estaban asombrados de que él siguiera vivo. Estaba solo, con muchas heridas para dirigir el barco y que su última posición reportada no debía estar donde lo encontraron. De hecho, había sido reportado por radio como desaparecido y presuntamente muerto. Él se pregunta si lo habían encontrado un par de ángeles de la guarda. Completamente es un... Totalmente, sí. sí, sí, sí. Vámonos con otro caso, que ya ahí, por ejemplo, busqué dos, tres historias similares. Igual esta no lo sucedió a la persona que la narra, sino también le sucedió a su papá. Dice, mi papá fue atropellado por un tren mientras conducía su camión de volteo. No había luces ni guardias y era en una curva. Para cuando pisó los frenos, la carga de tierra que traía lo empujó hacia la vía. El camión quedó destrozado y arrojado a una carretera cercana. Los trabajadores de la construcción afirmaron que un hombre de 8 pies de altura, más o menos será un Como, 80, sí, ¿no? Como un 80 más o menos. no Bueno, sé. hay que buscar ese dato porque Ajá. obviamente es una Es, persona que trabaja en Estados Unidos. O sea, los trabajadores de la sí. construcción que afirmaron que un hombre de 8 pies de altura arrancó la puerta del lado del conductor, arrastró a mi papá al borde de la carretera y luego se adentró en el bosque y desapareció. Ok. Este es más alto, yo creo, ¿no? Para que se Aquí haya puesto ya a lo la estoy altura. buscando. Ujú. No, es casi 2,5 metros, 2,4 No, metros. sí, es Sí. un gigante prácticamente, ¿no? Ujú. Ok, vámonos con otra. Esta la verdad es que la estoy incluyendo porque está muy chistosa. No creo que entre en el... Ahorita vas a escucharla. No estoy seguro si cuenta, pero en el 2009 estaba de vacaciones con una novia que quería probar unas drogas más fuertes. No voy a decir el nombre. Acepté
pensando que ella ya lo había hecho antes y que sabía cómo dosificarlo correctamente. Pues no, no tenía ni idea. Y terminó dándonos a los dos 4 veces más de la dosis permitida. Fue lo más jodido que he estado en mi vida. Y a menudo sentía o incluso veía de reojo a una tercera persona. Nunca lo vi claramente, pero sentí que sabía quién era. Un viejo amigo que había muerto en mis días de secundaria. Y tenerlo ahí cerca era reconfortante. Sabía, por supuesto, que solamente estábamos ella y yo en la casa, pero sentir esa tercera presencia no me daba miedo en absoluto. Parecía mantenerme sensato a pesar de que estaba en un mal viaje en cuerpo y en la mente. Se lo pondría en duda porque, pues sí, efectivamente Pues sí, estaban bajo influjo de sustancias y en todas las otras, pues en teoría no había nada de eso. vámonos con la última. Esta se dice, yo había publicado esto, o ya lo había platicado más bien dicho, en otra post. Tenía 16 años cuando mi madre y yo nos mudamos a un nuevo edificio de departamentos con puerta de seguridad. Era una comunidad bastante pequeña y nos sentíamos ambas muy seguras. Teníamos la costumbre de dejar la puerta de la entrada abierta hasta que nos íbamos a la cama. Les recuerdo, era un edificio con puerta de seguridad. Vivíamos en el sexto, por cierto. Eran las 9 de la noche. Yo estaba en la sala, estaba viendo la televisión, como de costumbre. De repente, una voz en la cabeza me pidió que me levantara y cerrara la puerta con llave inmediatamente, porque iba a ser abierta. Ahora, sé que me gritó en la mente. No lo cuestioné y corrí hacia la puerta. Y justo cuando iba a ponerle doble llave, hubo un tirón violento en la manija y un empujón en la puerta. Estaba claro que estaban tratando de romperla y no se detenían. Grité a mi madre para que viniera y creo que eso los asustó. No nos atrevimos a abrir la puerta para ver quién era y simplemente nos fuimos a la cama. Al día siguiente, nos enteramos de que un hombre había escapado de un manicomio cercano y que había irrumpido en nuestro edificio. Atacó a nuestro guardia antes de entrar. La nuestra era la segunda casa del sexto piso y el ruido de la televisión probablemente había llamado su atención. Ahorita que estabas, bueno, durante el episodio platicando, me quedé pensando si, o tratando de recordar si en alguna ocasión me hubiera pasado algo similar, pero no encuentro ninguna anécdota o algo que al menos pudiera ni siquiera relacionar muy de refilón, por decirlo. Algo como para, no, creo que yo tampoco, no sé si estar agradecido. Solamente hay una película que vi el año pasado, de esas películas que cuando vas al cine que dices, no, a ver qué hay, ¿no? No sé si te ha tocado ir a veces al cine que vas más por la experiencia de ir al cine que cuando vas a ver Que a una lo que película vas a ver, completa. ajá. No recuerdo muy bien cómo se llama la película, pero la premisa trata de un par de chicas que no me recuerdo muy bien por qué motivo o razón, quieren escalar una torre de, no recuerdo si era una torre de televisión altísima o de telefonía, pero así en medio del desierto, alejado de la nada, y son de esos que como que hacen el rappelling. Ujú. Sin dar mayor spoilers, algo por el estilo pasa a una de ellas para lograr sobrevivir a lo que les pasa, ¿no? Ok. Es de esas, creo que se llama Vértigo la película, no recuerdo muy bien, pero bueno, como su nombre dice, no está hecha para la gente que sufre de vértigo porque literalmente están las dos paradas en algo de, ¿qué te gusta? Donde nada más caben dos personas de pie o sentadas y obviamente pues el viento de la intemperie, la altura, porque sí, en casos hay escenas donde enfocan hacia abajo y si sufres de vértigo, a pesar de que estás en una pantalla viéndolo, sí te causa una impresión que llegas a marearte y todo. Yo sí tengo un poco de vértigo, pero no algo que yo me cause tanto temor. Si no, no me subiría ni a montañas rusas, ni a ningún juego mecánico, ni nada. Ujú. Pero sí, sí, está buena esa. Es de esas películas que
no esperas mucho y tampoco es como que sea la gran película de Hollywood digna del Oscar, pero está entretenida y tiene algo por ahí que podría decirse que también. Relacionarse, ¿no? Exactamente, sí. No Muy te digo, bien. no recuerdo muy bien el nombre, pero ahí se los pasaré en otro episodio o se los comentaré más adelante. Pero bueno, creo que pensé que este episodio iba a ser un poquito más largo de lo que es, aunque creo que sí es un episodio largo, o no Sí, sé si porque tirándole a estuvo largo. Ajá. entretenido, estuvieron muy entretenidas las historias, no se me hizo tan largo. Creo que vamos dándole ya recta final para terminarlo. ¿Algo que tú ya quieras comentar adicional? Pues mira, de entrada gracias a la chica que ya van un par de veces que te pasa que estás por contar algo y resulta que te llega algo, no por decirlo más interesante, pero atractivo y bueno, nos desviamos un poquito y salen un par de episodios bastante buenos, entonces pues gracias a esta chica que te recordó aquel episodio que hicimos y pues salió ya pronto estaremos escuchando el que nos tienes prometido desde hace algunas semanas. Ya ni sé si lo Este, quiero platicar después de estos que han salido. No, no, sí. Es una historia. De hecho, es algo que creo que los dos lo vamos a disfrutar bastante. ujú, Y nada más estoy tratando de encontrar si está en esta temporada o está en la anterior. Creo que está en la anterior, el episodio del pasajero. creo Déjame, que sí, que sí se llama el episodio, sí. el episodio. Denme un minuto, pero si quieres empezar a Sí, describirnos en lo que bueno, yo encuentro esto. exacto, mientras lo va buscando, les recordamos pues nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, que es en X, @casahistoriasp, en Facebook, Cazadores de Historias, el podcast, y en todas, bueno, las plataformas de audio, como ya nos tienen ubicados, Cazadores de Historias, el podcast, igualmente en YouTube, por si lo quieren ver o escuchar más bien por ahí, pues eh, sigan ahí con nosotros. Entonces, me parece que es en esta misma temporada el número del episodio, por aquí ya lo había encontrado, se llama, ya lo El perdí otra episodio vez. se llama El Pasajero. Sí, 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 Y es el como episodio no sé, 136, pero si es de esta temporada, sí. es de esta temporada. Ok, Sí, ok. Sí, ya lo vi. Sí, bueno, sí. para quien no lo haya escuchado y quieran escucharlo, pues ahí está. Busquen el episodio que se llama El Pasajero. Es una historia muy buena. La verdad es que son de esas historias que tienen Su ¿cómo twist. le llaman? Su twist, pero tiene mucho que ver con lo que hoy estuvimos platicando y pues espero que les guste mucho porque en lo personal es una de mis historias que creo que más he disfrutado narrar. Y pues nada, muchas gracias a todos y síganme mandando sus ideas. La verdad es que me gusta porque por ejemplo, me llegó, creo que hace un poquito más de una semana. Sí, entonces relativamente tuve poco tiempo para prepararlo, pero salió muy bien Valió al la final de pena. cuentas. Sí, porque la verdad es que dije, sí, de una vez hay que platicarlo, porque luego, si lo dejo pasar, se me quita el rush de contar esas historias. Y pues muchas gracias a esta persona por mandarnos su historia de su padre, que obviamente Sí, aplica. sí aplica mucho. Y a las otras, que nos quieran mandar un tema en especial, una historia, y de ahí seguimos complementando. Miren, son estos episodios que de la nada surgen y creo que funcionan muy bien. En lo personal, me gusta porque hasta cierto punto me siento con un poco más de reto en el platicarles y contarles y tener lo del tiempo no importa, eso no importa porque Sí. se hace con gusto. Cuando es algo con gusto se disfruta. Y pues nada, muchas gracias a todos y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.